Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería Civil, Licenciatura en Ingeniería Ambiental. Presentación de proyecto final, sedimentación en partículas floculantes, presentado por Douglas Espino González Ortega, profesor asesor, ingeniero Eric Ballester. La sedimentación es un proceso o operación por la cual se remueven las partículas salidas de una suspensión mediante la fuerza natural. Tipos de sedimentación. De partículas discreta o tipo 1. Se refiere a la sedimentación de partículas en una suspensión con baja concentración de sólidos. Las partículas sedimentan como entidades individuales y no existe interacción sustancial con las partículas vecinas. Sedimentación tipo 2 o floculenta. Se refiere a una suspensión bastante diluida de partículas que se agregan o floculan durante el proceso de sedimentación. Al unirse, las partículas aumentan de masa y sedimentan a mayor velocidad. Tipo 3 o de zona. Se refiere a suspensiones de concentraciones intermedias en que las fuerzas entre las partículas son suficientes para entorpecer la sedimentación de las partículas vecinas. Sedimentación tipo 4 o de compresión. Se refiere a la sedimentación en que las partículas están concentradas de tal manera que se forma una estructura y la sedimentación solo puede tener lugar como consecuencia de la compresión de esta estructura. ¿Cómo son los tanques de sedimentación? Dentro de los tanques de sedimentación se puede ver que pueden ser rectangulares o circulares. Contamos con una zona de entrada, que es el lugar donde el agua llega luego de haber pasado los procesos de coagulación y floculación. Zona de sedimentación. Muy baja velocidad del agua. Ocupa la mayor parte del tanque. Requiere fluido uniforme. Placas o sedimentadores tubulares para una alta eficiencia. Luego está la zona de lodos. Una zona de espesamiento de lodos al fondo del tanque. El fondo del tanque usualmente tiene una rampa que facilita la extracción de los lodos. Si el lodo no es removido con la frecuencia adecuada, la zona de sedimentación se reduce. De igual forma, se reduce la eficiencia del sedimentador. Zona de salida. Diseñada para prevenir el cortocircuito del tanque. Para desnatar el agua en el tanque. Controlar el nivel del agua en el tanque y los flujos de salida. Típicamente, la zona de salida comienza con una pared que evita que el material flotante escape del tanque. Sedimentación de partículas floculantes. En este tipo de sedimentación se deben tener en cuenta las propiedades floculantes de la suspensión, además de las características de sedimentación de las partículas. Dos partículas que se aglomeran durante su asentamiento pierden su velocidad individual de sedimentación y por consiguiente se sedimentan con otra velocidad característica de la nueva partícula formada, generalmente mayor que las velocidades originales. Para la sedimentación tipo 2, se construye un gráfico de profundidad versus tiempo en el cual se determinan las curvas de isoconcentración. Estas nos ayudan a determinar la carga superficial y el porcentaje de remoción. Para la carga superficial se utiliza el tiempo de retención y la profundidad. Y para los porcentajes de remoción se utiliza la diferencia de profundidad entre las curvas de isoconcentración en un tiempo de retención determinado. Ejemplo de sedimentación tipo 2. Se diseñará un clarificador primario para tratar aguas residuales industriales que tengan 320 miligramos sobre litro de sólidos en suspensión y un flujo de 7.570 metros cúbicos por día. Se realizó una prueba de asentamiento por lotes utilizando una columna de 0.20 metros de diámetro que tenía 3.05 metros de largo y tenía puertos de extracción cada 0.61 metros. Los datos reducidos que dan el porcentaje de eliminación se muestran en la tabla 9. El problema nos pide determinar dos puntos. Punto número 1.
el tiempo de retención de diseño y la carga superficial de diseño si se va a eliminar el 65% de los sólidos en suspensión. Punto número 2. El diámetro del tanque y la profundidad del tanque. En la tabla a continuación se muestran los porcentajes de sólidos suspendidos removidos a profundidades dadas. Con estos valores se procedió a construir el siguiente gráfico, el cual se hizo utilizando los valores de tiempo en el eje de las X y las profundidades en el eje de las Y. Luego tenemos que ubicar el valor de porcentaje respectivo a cada coordenada. Teniendo los valores en el gráfico, se procede a dibujar por medio de interpolaciones las curvas de remoción de 20, 30, 40, 50, 60 y 70%. Como parte del procedimiento, se deben calcular los tiempos de retención para cada curva. Esto se realiza de forma manual en el gráfico, teniendo como referencia cuánto mide la distancia de 0 a 10 minutos. Se procede a medir la distancia de 0 hasta cada punto donde las curvas chocan el eje de las X, teniendo como resultado los valores de tiempo de retención en la tabla de la derecha. Con los tiempos de retención ya determinados, el siguiente paso es calcular las cargas superficiales de cada uno. En la fórmula que tenemos de V sub 0 es igual a H dividido por TR, donde H es la altura de la columna y T es el valor de tiempo de retención respectivo a cada curva R. Por ejemplo, tenemos que la primera curva tiene un tiempo de retención igual a 16 minutos. Por lo tanto, la carga superficial en ese momento es V sub 0 igual a 275 metros cúbicos por día por metro cuadrado. Se aplica la misma fórmula para los demás tiempos de retención para calcular el resto de cargas superficiales. Siguiendo con el procedimiento, debemos calcular la diferencia de altura que hay entre cada curva en los distintos tiempos de retención. Esto lo hacemos teniendo como referencia el eje de las Y. Proyectamos las diferencias de alturas y medimos cuánto corresponde cada una. Por ejemplo, la tabla a continuación muestra los valores de delta H a los 16 minutos. El siguiente paso en nuestro problema es determinar los porcentajes de remoción en cada uno de los tiempos obtenidos anteriormente. Esta es la fórmula utilizada para calcular el porcentaje de remoción, donde delta H es la diferencia de altura que separa las curvas en un tiempo determinado, ya calculadas anteriormente. H es el largo total de la columna y R el valor en porcentaje de cada curva. Por ejemplo, tenemos que el porcentaje de remoción a los 16 minutos es igual a 33.7%. Se hará lo mismo con los otros 4 tiempos calculados anteriormente y se tendrá como resultado la tabla de abajo con los tiempos de retención y su porcentaje de remoción respectivo. Uniendo los valores en una sola tabla, tenemos la siguiente tabla, que nos muestra los valores de tiempo de retención con su respectiva carga superficial y su porcentaje removido. Luego de tener los valores, se procede a armar el gráfico del porcentaje removido versus tiempo de retención. Se procede a ubicar dónde queda el tiempo de retención cuando el porcentaje de remoción es de 65%. El valor queda en el medio de los valores de 68.6 y 63.6%. Por medio de interpolación se calcula cuál sería el tiempo de retención, dándonos un valor de 73.2 minutos.
Al igual de como se hizo con el tiempo de retención, se arma el gráfico de porcentaje de remoción versus la carga superficial. Se procede a ubicar dónde queda la carga superficial cuando el porcentaje de remoción es de 65%. El valor queda en el medio de los valores de 68.6 y 63.6%. Por medio de interpolación se calcula cuál sería la carga superficial, dándonos un valor de 58 metros cúbicos por día por metro cuadrado. Ya teniendo el tiempo de retención y la carga superficial calculados, se procede a calcular el tiempo de retención de diseño y la carga superficial de diseño. Esto se hace multiplicando los resultados por valores de 1.75 y 0.65 respectivamente. Esto se hace para compensar los efectos de la columna de asentamiento en la pared lateral. Por lo tanto, el tiempo de retención de diseño es 128.4 minutos y la carga superficial de diseño es 37.7 metros cúbicos por día por metro cuadrado. Para calcular el área requerida, utilizamos la fórmula que nos dice que el área es igual al caudal entre la carga superficial, dándonos un valor de área igual a 201 metros cuadrados. Ya teniendo el área, podemos calcular el diámetro requerido con la fórmula del área de un círculo, dándonos como valor final 16 metros. Para calcular la profundidad requerida del tanque, utilizamos la fórmula donde nos dice que H es igual al caudal multiplicado por el tiempo de retención de diseño dividido entre el área requerida, dándonos que la profundidad requerida para el tanque es igual a 3.36 metros.